Jóvenes, buenos días. Voy a explicar en este video las razones trigonométricas obtenidas en un triángulo rectángulo. La figura nos muestra aquí un triángulo rectángulo y voy a escoger un ángulo y a partir de ellas voy a definir las 6 funciones trigonométricas y después hacemos un ejemplo numérico. Entonces, aquí tengo un ángulo θ. El lado más largo en el triángulo rectángulo se le llama la hipotenusa, que la vamos a simbolizar así por H. Este cateto, que es el que está junto al ángulo θ, es el cateto adyacente, lo vamos a llamar aquí CA, cateto adyacente. Y el que está al frente, que está opuesto al ángulo θ, es el cateto opuesto. Muy bien. Entonces hemos definido en este triángulo rectángulo, escogiendo este ángulo, cuál es el cateto adyacente, que es el que está junto al ángulo θ, el lado más largo de la hipotenusa, y el lado que está al frente se le llama cateto opuesto. Las funciones trigonométricas, que son 6 funciones, entonces las hemos definido como la función trigonométrica seno del ángulo θ es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Esa es la definición de la función trigonométrica seno. La relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa, esa es la función trigonométrica seno. La función trigonométrica coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. La función trigonométrica tangente del ángulo θ, es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y las otras 3 funciones trigonométricas son cotangente del ángulo θ, igual, es lo contrario a la tangente, es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Secante es el inverso de coseno, es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y la función trigonométrica cosecante es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Esas 6 relaciones de estos 3 lados del triángulo es lo que conocemos con el nombre de las funciones trigonométricas. Pero ahora vamos a realizar un ejercicio práctico. Ese ejercicio práctico vamos a hacer lo siguiente. Voy a escoger de acá y voy a asumir que este ángulo θ vale 37 grados. Muy bien, entonces conocemos que el ángulo θ es de 37 y vamos a escoger un valor para la hipotenusa de 15 centímetros. Entonces conozco el ángulo, θ vale 37 grados y conozco la hipotenusa que vale 15 centímetros. Y a partir de ellos voy a calcular los otros lados y las otras funciones trigonométricas. Lo primero que hacemos es lo siguiente. Fíjense que yo en el triángulo solamente conozco uno de los lados, pero conozco un ángulo. Por lo tanto, yo puedo hallar o el cateto adyacente o el cateto opuesto utilizando una de las funciones trigonométricas que me relacione ese lado con la hipotenusa. Entonces, si yo me fijo, la función trigonométrica seno me dice a mí que tengo cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, yo conozco que este ángulo de acá es de 37 grados y conozco que esta hipotenusa es de 15 centímetros. Por lo tanto, podría hallar el cateto opuesto. Entonces, esa es una forma para solucionar el problema. O la otra sería, yo conozco el ángulo, que es de 37 grados, conozco la hipotenusa y podría hallar el cateto adyacente. No es necesario sino que utilicemos alguna de las dos. Entonces lo voy a hacer con la función trigonométrica seno. Entonces seno del ángulo θ es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Muy bien, pero nosotros en nuestro problema, ¿qué tenemos? Tenemos que seno de 37 grados es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es de 15 centímetros. Entonces, fíjense que 15 centímetros aquí está dividiendo, lo podría pasar a multiplicar y hallaría el cateto opuesto. Entonces me quedaría aquí 15 centímetros seno
de 37 grados igual al cateto opuesto. Muy bien. Y entonces, si yo hago esta operación con la calculadora, entonces tendríamos 15 centímetros por seno de 37 grados en el modo DEG, nos daría 9.02. Entonces nuestro cateto opuesto es de 9.02. Muy bien, o sea que ya conocemos el valor del cateto opuesto. Este cateto opuesto vale 9.02 centímetros. Entonces coloquemos la unidad acá, centímetros, 9.02 centímetros. Si yo miro el triángulo, conozco entonces el cateto opuesto, conozco la hipotenusa y me falta hallar el cateto adyacente para poder calcular las funciones trigonométricas para el valor de 37 grados en el ángulo. Entonces hay dos alternativas para hallar el cateto adyacente. La primera sería utilizar la función trigonométrica coseno, que es cateto adyacente sobre la hipotenusa, o también utilizar el teorema de Pitágoras, se podría también por ahí. La hipotenusa al cuadrado es igual a, voy a llamar a este lado X y a este lado opuesto lo voy a llamar Y. Entonces, en un triángulo rectángulo la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma al cuadrado de los catetos. Esto es lo que me dice a mí el teorema de Pitágoras. Entonces, del teorema de Pitágoras, fíjense que yo conozco la hipotenusa, conozco Y, podría hallar X. X en este caso es el cateto adyacente. O podría utilizar la definición de coseno de 37 grados igual cateto adyacente sobre la hipotenusa. Pero es un proceso análogo al que acabé de hacer con la función trigonométrica seno. Esa es una alternativa. O utilizar el teorema de Pitágoras con cualquiera de los dos. Hagámoslo por Pitágoras. ¿Qué es H? H vale 15 centímetros elevado al cuadrado igual a X cuadrado, que es el que pretendo hallar, me falta ese cateto, más Y elevado al cuadrado. Y elevado al cuadrado es 9.02 centímetros elevado al cuadrado. 15 por 15 me da 225 centímetros cuadrados igual a X cuadrado más, ahora cogemos y hacemos la operación, 9.02 elevado al cuadrado me da 81.36 centímetros cuadrados. Este que está sumando pasa al otro lado al restar y me quedaría 225 centímetros cuadrados menos 81.36 centímetros cuadrados igual a X cuadrado. Entonces X cuadrado es igual, hacemos la resta, nos daría 143.64 aproximadamente centímetros cuadrados. El 2 que está como exponente pasa al otro lado a sacar raíz cuadrada. Entonces sacaríamos raíz cuadrada a 143.64 centímetros cuadrados. O sea que el cateto adyacente vale la raíz cuadrada de 143.64 nos da 11.98 centímetros. O sea que ya conocemos los tres lados del triángulo. Lo hemos resuelto a través de las razones trigonométricas en el triángulo. Este lado X vale 11.98 centímetros. Muy bien. Entonces, si yo ya quiero hallar las razones trigonométricas para el ángulo de 37 grados, sería la siguiente manera. Seno de 37, en la parte superior lo estoy haciendo igual, cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? 9.02 centímetros dividido el valor de la hipotenusa. Y el valor de la hipotenusa es de 15 centímetros. Centímetros con centímetros se cancela y nos está quedando 9.02 dividido 15, que es aproximadamente 0.601. Y aquí este valor no tiene unidades, 0.601. Entonces seno de 37 nos está dando 0.601. Nosotros podríamos verificar eso directamente con la calculadora.
Y haciendo esta operación de seno de 37 directamente con la calculadora, nos da 0.6018, que es el valor que hemos obtenido acá. Y así podemos hacer con cualquiera de las otras 5 funciones trigonométricas. Sigamos con coseno. Coseno de 37 grados es igual en este caso al cateto adyacente. ¿Pero quién es el cateto adyacente? 11.98 centímetros dividido el valor de la hipotenusa, que es de 15 centímetros. Centímetros con centímetros se cancela y nos quedaría que coseno de 37 grados es igual a 0.7986. Ya no tenemos unidades porque las unidades se han cancelado. Y este valor de 0.7986 coincide con el valor que obtenemos en la calculadora. Es decir que nosotros, si fuéramos a hacer, completémoslas acá, tangente es cateto opuesto. ¿Quién sería el cateto opuesto? Para el ángulo de 37 grados sería 9.02 centímetros dividido cateto adyacente. El cateto adyacente es 11.98 centímetros y los centímetros se cancelarían y nos quedaría el valor de tangente de 37 grados, que sería 9.02 dividido 11.98, nos está dando un valor de 0.7529, que podemos constatar con la calculadora en el modo DEC. Tangente de 37 da 0.7535, pues por el asunto de las cifras decimales en la aproximación que se hace. Y cotangente de 37 grados, que es el que tengo acá en la parte superior, sería el cateto adyacente, entonces decir 11.98, recuerden que los centímetros se cancelan, dividido el cateto opuesto, que sería 9.02, y ahí tendríamos la función trigonométrica cotangente de 37. La secante sería la hipotenusa, 15 centímetros, dividido el cateto adyacente, que es de 11.98. Y finalmente, la función trigonométrica cosecante de teta, entonces serían los 15 centímetros dividido el cateto opuesto, que es de 9.02. Y así hemos relacionado todas las la hipotenusa y los dos catetos en un triángulo rectángulo. Con este tipo de ejercicios nosotros podemos solucionar problemas, es decir, nos pueden dar un ángulo y un lado y nosotros poder calcular, porque se resuelve el problema del triángulo, es decir, podemos hallar los otros lados y los otros ángulos. Fíjense que la solución completa del triángulo sería la siguiente. A mí este ángulo que tengo acá es un ángulo de 90 grados, es el ángulo recto. Este ángulo es de 37. Entonces, si yo a 90 le sumo 37, me va a dar 127. Y como la suma de los ángulos internos en un triángulo rectángulo es 180, entonces a 180 le resto 90 sumado con 37, queda 127, y entonces este ángulo de acá me va a dar 53 grados. Y he resuelto entonces el triángulo porque conozco la hipotenusa, conozco los catetos y además de eso conozco los ángulos. Este es un ejercicio de aplicación de las razones trigonométricas a partir de conocer la hipotenusa, que era de 15 centímetros, y el ángulo de 37 grados en la figura. Hemos resuelto el triángulo y hemos hallado las 6 funciones trigonométricas para el ángulo de 37 grados. Un feliz día.